días. Bueno, pues una etapa más. Estoy saliendo de Rodillo de los Templarios. Es una humedad tremenda. Ayer estuvo lloviendo todo el día y todavía tengo las botas mojadas. Hoy espero, me parece que va a ser una etapa de las mismas características que ayer, pero con mejor tiempo parece ser. Ahora por lo menos no hace viento y está despejado. A ver si se mantiene así todo el tiempo. Pues nada, voy a comentar mi experiencia, la sensación que me quedó después de la etapa de ayer y mi estancia en este albergue. Ayer fue una etapa dura en el sentido climatológico, puesto que ya desde que salí de Carrión de los Condes, pues hacía viento helado, estaba lloviendo, el viento que me acompañó toda la etapa, viento del oeste helado, y luego pues al principio hubo una alternancia, llovía un poquito y paraba y así, hasta los últimos 9 kilómetros que fueron totalmente lluviosos, lloviendo todo el tiempo. Entonces, y con viento, la verdad, fue en ese sentido, pues, para el que no esté acostumbrado a esto, pues dura, y ya está, ¿no? Cuanto al paisaje, pues el de siempre, la meseta esteparia, cerealista y el camino interminable, yo no sé si apenas ninguna curva, ninguna cuesta, o sea, parecía que estaba siempre en el mismo sitio. Se hizo bastante monótono. Por eso ahora voy entendiendo a gente que se salta estas etapas, que su sentido no es hacer el camino completo, sino que es ir por ver los paisajes y ya está. Entonces se saltan la etapa esta de las mesetas de Burgos y Palencia. Y van desde Burgos directamente en autobús o en tren hasta Ponferrada o Astorga, León, y se saltan toda la meseta castellana. Si haces el camino pensando en lo que es el camino histórico y lo que representa, sí que la andas, sí que la pisas, ¿no? Porque para mí lo importante es eso y para muchísima gente también. Luego hay otra circunstancia que quiero decir y es que voy apreciando con el paso de los días aquí en el camino, y es que me he dado cuenta de que el 90% de las personas, el 90, sin exagerar, el 90% les llevan las mochilas, se las llevan servicios que hay de taxi, se las llevan de un sitio a otro, de un albergue a otro, de una población a otra. Y claro, luego está el resto, que es el otro 10%, de que te la llevas tú la mochila, ¿no? Por ejemplo, estos dos que van delante de mí, que son holandeses, que llevan su buena mochila igual que la mía. Porque yo al principio me sentía ridículo, digo, pero ¿cómo que hace la gente para llevar toda la ropa en esas mochilitas? Y yo con este mochilón, ¿no? Y no, se las llevan. Hay un servicio de aquí hasta Santiago, que pueblo por pueblo, albergue por albergue, te las va llevando. Entonces, claro, eso a la hora de caminar, pues se nota bastante. Ayer, por ejemplo, mientras que teníamos que ir sujetando un montón de cosas con el viento, la gente con la mochilita andaba muy ligerita y con la mano metía en los bolsillos. En fin, que ellos lo viven a su manera, me parece estupendo. Vamos a ver la jornada, hoy son 23 kilómetros. Voy hasta Bercianos del Camino, creo. Sí, Bercianos del Camino, 23 kilómetros, iré tranquilito. Si tengo que parar 2 veces, pararé 2 veces. Y mira, hoy mira, que son más bonitos, esto es lo que merece la pena. El solecito, el trigo está helado, helado esta noche, está blanco de la escarcha. Bueno, chicos, pues nada, voy a ver cómo se da la jornada hoy.
y qué me deparará el nuevo destino. Ya veremos. Por cierto, hay otra cosa positiva, que es muy positiva la gente que conoces. Quizás sea lo más positivo de todo, la gente que conoces. Sí, eso sí, ahí lo que ocurre es que, claro, con extranjeros no lo entienden. Y bueno, pues eso es lo que hay. Ahora, vamos para adelante, a ver qué tal va el día. Bueno, pues a 3,200 de la salida nos encontramos la primera localidad de la etapa de hoy, Moratinos, su famoso castillo de Moratinos. Mirad qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Mirad. Muy temprano, son las 8 de la mañana aproximadamente. Esta es la iglesia. Estoy viendo allí unos montes que están nevados. Estamos ya cerca de la provincia de León. Yo creo, no lo sé, pero supongo que esos serán los montes asturleoneses. Y está nevado. Lo que aquí ha sido agua ya ha sido nieve. Se ven allí al fondo. Tiene que ser así los montes asturleoneses. Bueno, hay una población que es la siguiente del camino, que vamos para allá. Bueno, pues estamos en San Nicolás del Real Camino. Ya queda menos. Es la segunda localidad del día. He visto que hay fuente y lleva poca agua, pero no sé dónde está. Bueno, veremos que esté más adelante. Del Real Camino. A ver. Ah, mira la iglesia, qué bonita. Vamos a esperar un poquito más. Todas estas localidades, mira que son pequeñas, pero tienen unas iglesias. Nota que los pueblos se construyeron alrededor prácticamente de la iglesia. Las iglesias fueron construidas por los feligreses, por su fervorosa pasión. Qué bonito. Sí. Hay una fuente por aquí. Vamos a ver el campanario. Mira, ahí está la fuente. Ahí está la fuente. Ha cambiado el camino, ahora es pedregoso, pero sigue haciendo un día estupendo. Todavía no hemos llegado a las 9 de la mañana. Bueno, amigos, pues nada, amigos, aquí estamos. Aquí acaba la provincia de Palencia, entramos en la provincia de León, en la parte ya del camino francés de la provincia de León. Esto es un monolito que han levantado el Camino de Santiago a su paso por Palencia. Aquí la gente sigue colocando muchas piedras, muchas zapatillas, tendederito aquí, muy bien, perfecto. Y aquí lo tenéis. Pues nada, nos despedimos de la provincia de Palencia. A ver si el paisaje va cambiando un poquito y nos animamos un poco más. Bueno, pues estoy llegando a una ermita preciosa, pequeña, que se ve que tiene mucha historia. Este es un puente antiguo, posiblemente sea romano. Qué bonito. A ver si hay algún cartel, porque el camino nos desvía para acá
Mirad, qué bonita. Bueno, pues según pone ahí, Sahagún es el centro geográfico del camino. Alfonso V el Bravo, fundador de la villa de Sahagún, de 1065-1109. Alfonso VI el Bravo. Bueno, pues he llegado a Sahagún, más o menos la mitad de la etapa. Voy a parar a almorzar, a ver si encuentro algún bar, que ya ha llegado la hora de descansar un poco. Hoy me he pasado unos cuantos kilómetros, pero es que no había nada donde parar. Bueno, a parar sí, pero donde tomar algo no. Esto es una antigua estación. Pueblo grande. Esto ya es de León. Pues al final en ese bar no había nada, era como una especie de pastelería y había una tortilla más seca que la mojama, si es que no me he ido. Me han dicho que aquí en la plaza del pueblo hay algún bar, pues voy a ver. A ver lo que hay aquí. Fondo, sí, bueno. Es bonito eso, ¿eh? Vamos a ver. La plaza tiene que ser esta. Hostia, sí he perdido He perdido la goma, se me acaba de caer. A ver si está por aquí. He perdido la goma. La he metido como en la alcantarilla. A ver si estuviese aquí por casualidad. La almohadilla de... Pues sí, se ha quedado ahí abajo. Se ha colado para adentro. Bueno, accidentes que pasan. Vamos a ver. Bueno, pues esta es la plaza. Esta es la plaza. Bien bonita. Bien bonita. Voy a ir aquí al bar este que hay aquí. Que he visto pasar unas personas. Café Sergio, bar Sergio. A ver si tienen ahí tapas y si no creo que me voy a ir aquí, allá al fondo que hay uno. Pues aquí vamos a tomar algo. A ver cómo nos atienden. Y descansar un poquito. Vamos para allá. Bueno, pues ahí tenemos un monumento. He estado... Nada, no he podido todavía almorzar. Aquí los bares abren tardísimo y el que está abierto no tiene absolutamente nada. Así es que me han dicho de un bar que se llama El Arco. A ver si lo encuentro por aquí, que dicen que es de peregrinos y eso. Y que ahí puedo encontrar algo. Pero ya estoy perdido, ya aquí. Las referencias que me ha dado la mujer. Bueno, El Arco será esto. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. A ver si encuentro el bar. Qué preciosidad, ¿eh? Qué preciosidad. Espectacular.
Bueno, pues después de un almuerzo un poco accidentado ahí en Sahagún, al final he conseguido comerme medio bocadillo de chorizo y una caña. He complicado todo, a veces resulta un pueblo tan grande como es, y nada, oye, es que estaban todos los bares y cerrados, y el que estaba abierto pues no tenía nada. En fin, cosas curiosas que pasan. La verdad es que hoy es domingo y claro, al no la gente no ir a trabajar al campo y todo eso, pues los de los bares no abren. Y de verdad que me ha sorprendido. Ha sido un poco desesperante. Pueblo grande, dice, bueno, aquí no voy a tener problemas, pues. Pero bueno, estas cosas pasan y ya está. Estoy saliendo de Sahagún, que es un pueblo muy bonito. Pueblo bonito, La Vega es muy bonita. Ahora se ven pocos peregrinos, hasta esturriados por ahí. Les habrá pasado lo que a mí. Pero el hecho de meterme por el pueblo para buscar algo, pues me ha permitido apreciar pues unos maravillosos arcos y una iglesia preciosa. Mira, voy a ir por aquí por la orilla. Vamos a ver. No sé. Tengo que ir por la izquierda. Está esto complicado, ¿eh? Vamos a ver si salimos aquí. Y nada, pues continuamos el camino ya. La próxima población, no sé cómo se llama, y ya la otra es la que me toca. Bueno, y ahora el camino lleva un rato ya tiempo. Transcurre paralelo a la Nacional 242. O sea, perdón, 120, Nacional 120. Kilómetro 242. Y lo que es increíble es que desde que he salido de Sahagún voy completamente solo. No veo ni a un coreano ni a nadie. Han desaparecido, se habrán inmolado. Pero solos. Es el tramo que más estoy recorriendo solo de todo el camino. No veo a nadie ni por delante ni por detrás. En fin, quería dejar constancia de ello. Mirad. ¿Ves? Este tramo sigue al lado de la calzada de esta carretera. Pero ¿ves? Los árboles estos a la izquierda, pues esto da mucha sombra y le da otro aspecto al camino. Para los días calurosos, pues viene muy bien. Y aunque no fuesen calurosos, es otra sensación. Así es que lo grabo por eso. Se ve que los plantaron hace tiempo y mirad qué bien. Pues así tenían que poner el resto del camino. Digo yo por lo menos lo prefiero así. Bueno, pues estoy en el hito que marca 360,700 metros. O sea, kilómetros, perdón. Para Santiago. Poquito a poquito, ya vamos acercándonos. Y sigo por este camino maravilloso, sin nadie, sombreado, muy bien, muy bien. Desde Sahagún, perfecto, aquí no se ve a nadie, estupendo. Bueno, pues ya estoy entrando en Bercianos del Camino, fin de etapa. El albergue lo que tengo aquí cerquita, ahí lo tenemos. Y nada, vamos a ver cómo está, la suerte que tengo hoy. Me da tiempo a ducharme y luego irme a comer, porque es la 1:05, 1:10. Pero ya queda más tarde. Ese es mi albergue. Bercianos 1900. Vamos a ver qué tal está.